Prepárate, porque estás por entrar a un mundo desconocido, un mundo en el que el miedo siempre está presente. La leyenda no solo abarca lo imposible o lo que podría ser, en ocasiones repara en hechos reales y concretos y los prolonga en un tiempo con una cualidad casi invariable. Tal es el caso de un legendario cuento de fantasmas de Clara Reeve, el mejor del género, cuya excelencia lo condenó primero al olvido y luego a su prolija destrucción. En 1778, Clara Reeve entra en el Olimpo de la novela gótica con su historia, El viejo barco inglés, originalmente publicada como El campeón de la virtud. Esta novela, notable desde todo aspecto, fue compuesta por una especie de manifiesto del horror, contradiciendo todo lo que hasta este momento era considerado algo digno de un escalofrío. La primera víctima del horror de Clara Reeve fue nada menos que Horace Walpole en su castillo de Otranto, quien fue demolido por esta nueva concepción del terror. La revolución planteada por Clara Reeve, esto dejó de lado los viejos tópicos del horror por considerarlos pueriles. La obsesionó de tal modo que para probar su teoría se propuso escribir el mejor relato de fantasmas jamás concebido. Una historia que librase los pensamientos más siniestros en la mente del lector a partir de una secuencia ordenada de espanto. En 1779, mucho antes que Edgar Allan Poe, Algernon Bradford y Lovecraft, Clara Reeve se recluyó en su casa de campo y comenzó a escribir su relato. Sola, acosada por espectros innombrables que surgían de los muros como viejos jirones deshilachados, Clara Reeve fue dando forma a una historia que no se parecía a ninguna otra. Un relato crudo, bestial, donde la muerte y la sangre eran elementos menores, y la locura y la obsesión se presentaban como los verdaderos encargados de inquietar al lector. Con los nervios destrozados por el agotamiento mental y físico, Clara Reeve bautizó su obra con un nombre bastante sencillo, lejos de las ampulosas manifestaciones que hasta entonces adaptaban esta clase de obras. La llamó El Castillo de Connor, una historia irlandesa. La leyenda sobre la que Clara Reeve no tuvo mayor influencia señala que el relato fue leído por 3 amigos de la autora en aquella casona rural. Uno de ellos, el primero en posar sus ojos sobre las páginas amarillentas, se suicidó presa de extravagantes ilusiones. El segundo, menos intrépido, huyó a Londres en medio de la noche acosado por pensamientos inconfesables. Finalmente el tercer lector, una mujer llamada Annie, sobre la que poco se sabe, amaneció con la necesidad implacable de masticar sus propias extremidades, hábito que se prolongó por el resto de su vida. Una semana después, extenuo por el trabajo incansable de corrección, Clara Reeve guardó el borrador de su cuento y montó en una carreta que la llevaría de vuelta a la ciudad. Su acompañante, un caballero encargado de administrar los campos que rodeaban la casona, le preguntó sobre la naturaleza del manuscrito. Clara Reeve declaró que hasta entonces no lo había leído de un tirón, sino que había trabajado en él de forma fragmental, secuencial, ocupándose de los episodios sin preocuparse por el hilo narrativo. Acto seguido, se propuso a leerlo. No sabemos a ciencia cierta cuál era la historia del Castillo Connor, ni cuáles eran los errores que allí se conservaban. Solo sabemos que al terminar de leerlo, Clara Reeve lo destruyó. Algunos dicen que incluso le devoró alguna de sus páginas y que jamás mencionó una sola palabra sobre lo que había escrito. Ante los interrogatorios posteriores de quienes sabían que ella se había recluido en el campo para escribir un cuento, Clara Reeve respondió que había extraviado el manuscrito en la carretera. El testimonio de aquel administrador da cuenta de otra cosa, mientras observa a esta educada y elegante mujer masticando con avidez las páginas de su propio manuscrito. Hemos creado una lista de reproducción que al final de este video automáticamente podrás ver un video de uno de los miembros del clan del terror con una historia escalofriante. No te la pierdas.